Bienvenides, bienvenides a todos a una edición más de Sonidos y Movimientos Afro Online. Hoy estamos vestidos de gala porque la tenemos a Berenice Corti, por fin, a Berenice Corti acá que nos viene a compartir algunas cuestiones que nos van a sumar un montón. Yo estoy súper agradecido y súper entusiasmado también. En principio, bueno, Berenice es una vieja conocida y gran amiga también. Participó en la primera vez que existió este proyecto CIMA en el universo. Ella estuvo ahí hace una vida atrás. Así Sí, que, bueno, estoy muy agradecido, Berenice, que hayas aceptado mi invitación. Berenice Corti es investigadora en el Instituto de Etnomusicología, profesora en el Conservatorio Manuel de Falla y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas. Ha participado últimamente en las jornadas del GEALA, la cual yo presencié y me encantó su disertación. Eh, bueno, bienvenida Berenice. Berenice, vos has estado vinculada con estas culturas afro, esto de mirar de modo académico a África y a la presencia en América desde hace mucho tiempo, ¿verdad? digamos que sí, unos cuantos años y fue un ingreso más o menos tangencial, porque arrancó cuando hace muchos años empecé a trabajar con el jazz, organizando conciertos de jazz, y que fue, digamos, caí en esa actividad como gusto personal, cansada del trabajo profesional en el mundo comercial, digamos. Claro. Primero trabajé muchos años en la universidad, después fui al sector privado y después dije, no, yo realmente quiero trabajar en algo que me gustaba mucho el jazz. Terminé a cargo de un club de jazz que estaba en el Paseo de la Plaza, Es y verdad, me había olvidado entonces, de eso. Sí. claro, tuve 3 años con el club, después trabajé otros 5 o 6 años más como productora independiente de conciertos de jazz también, en la época de la crisis. Ajá. Y después cuando ya no pude seguir con eso, volví a la facultad a terminar tesis de licenciatura y con la idea de hacer los estudios de posgrado, ¿no? Claro. Entonces, el tema que tomé para volver a la facultad tenía que ver con pensar un poco alrededor de algo que se estaba hablando, que era como que se estaba gestando una suerte de jazz argentino, ¿no? Ahí va. Entonces, esto me planteaba diferentes problemas, ¿no? ¿Qué sería la identidad en la música? ¿Cómo es que una música extranjera podría ser argentina? ¿No? Se me empezaron a abrir problemas, ¿no? Teóricos, problemas de investigación con los cuales trabajar. Y Ujú. entre ellos apareció uno, que fue el que abordé en la tesis de maestría, que era un sentido, una significación que me venían diciendo los músicos, porque las tesis tenían que ver con analizar piezas musicales y con realizarles entrevistas a los músicos y músicas, y me decían, bueno, pero al margen de la cuestión de si es posible esta, cosa, esta forma nacionalizada de hacer el jazz. También hay otra cosa que es fundamental, que es esa identidad negra, te lo pongo entre comillas, porque distintas personas lo denominaban de diferente Ahí manera. hay toda una conversación, ¿no? Que dura hasta hoy Exacto, día también. exactamente. Entonces, decían, no, claro, porque nosotros podemos hablar de si es argentino o no es argentino, pero hay una cosa que es ineludible, ¿no? Que es su carácter negro, su identidad afro, ¿sí? Entonces, la tesis de maestría se llamó Lo afro en el jazz argentino, porque era algo, ¿sí? Que además Ahí era va. terrible, eh, eh, era tremendamente inasible, ¿sí? Por varias razones. Primero, porque nosotros como argentines,
no tenemos repertorio cultural o repertorio narrativo para nombrar determinados aspectos de la cultura, como son estos de los que estamos hablando, ¿sí? Porque han sido históricamente invisibilizados, Claro, negados, no son reconocidos como propios, claro. ¿sí? Entonces tampoco tenemos como maneras de denominar. Entonces hay quien llama afro, hay quien llama negro, ¿sí? Entonces ahí también tenemos todo un montón de problemas. Cuando me encuentro con esto, de que también es algo que en realidad nadie sabía muy bien qué era, te estoy hablando de cuando empecé con esto, el club de jazz fue hace 20 años, la tesis de maestría la arranqué en el 2007, que lo voy a decir con la dirección de Alejandro Frigerio y de Luis Ferreira como codirector. Luis Ferreira, claro. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Entonces, no solo, digamos, el problema de que no había maneras adecuadas de nombrar, lo primero que me surge es ¿por qué? ¿Por qué no tenemos estas este, adecuadas o formas comunes de nombrar modos de hacer, modos culturales, ¿sí? Significaciones identitarias? ¿Sí? ¿Por qué no la tenemos? Y ahí surge toda la cuestión de la invisibilización de la presencia africana y afroamericana en la población y la cultura, ¿sí? Con lo cual esto fue algo que yo he trabajado mucho justamente con Frigerio en esos años, y Esa apareció conversación también, se empezó a dar en ese momento, además, ¿no? En el país. claro, 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 fue fue más coetánea o menos a tu trabajo. contemporánea, Mm, claro. Entonces, bueno, era como que abrir este tema, pensar algo que podía ser tan hasta, ¿cómo te puedo decir? Porque, por ejemplo, cuando lo comentaba en la facultad, en el taller de tesis, mi tema es tuve hasta profesores que se me rieron en la cara, ¿no? Me decían, ay, qué cheta que sos, ¿viste? Y resulta que algo que aparentemente podía ser tan cheto, podía parecer cheto, el jazz estereotipado como un consumo elites, ¿sí? Indagar en estas cosas terminaba sacando todos estos problemas, cuestión de identidad, identidad y música, denominaciones, categorías raciales, claro, modos de hacer musical, hegemonías y contrahegemonías en los modos de hacer música en la Argentina, ¿sí? Las categorías raciales utilizadas en la Argentina que son diferentes a las de los Estados a las de Unidos y a las de Colombia, Brasil. Estados Unidos, Brasil, claro, claro. Entonces, Claro, esta cosa de países en que, donde sí hay una construcción que tiene, que exacto, vincula el folclore local con la negritud. por ejemplo, ¿no? Claro, claro, Y en donde existe un activismo que tiene muchísimos años, muchísima claro. historia, El muchísima Black Power, tradición, ¿sí? totalmente. Mismo en Brasil, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces son construcciones que tienen muchísimos años, y además porque el tema de la raza, por decirlo de alguna manera, es un tema que atraviesa el conflicto social desde siempre en esos países. Para Claro, nosotros, como dice, porque esto no lo digo yo, lo dice Rita Segato, ¿no? Lo dice Frigerio también, el tema de la raza es un asunto ocluido, ni siquiera es que está negado, es como que si no existiera, como si no fuera, no tuviera que ver con nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces sucedía que, por ejemplo, cuando los músicos referían, sí, porque yo hago música, que entiendo que es música negra, se utilizaban estas categorías nativas de los norteamericanos y que acá tenían otra significación, porque aquí negro también se le dice a otras cosas, claro. significa para calificar otras cosas, posiciones de clase, ¿no? Gusto, digamos, uno podría desarrollar una teoría del gusto a partir de qué es el gusto de lo negro y de lo negro, ¿no? Podría Claro, sí, ponerse así sí. como... Bueno, entonces por ahí arranqué, entonces estuve bastante tiempo con ese tema porque, bueno, ya te decía, en maestría trabajé el tema de la construcción de significaciones de racialidad, en la tesis de licenciatura de nacionalidad, en la tesis de maestría de racialidad, ¿no? ¿Qué sería lo negro? Hay un hermosísimo texto de Stuart Hall que lo leo y lo releo porque
es realmente maravilloso, ¿no? Que se llama ¿Qué es lo negro en la cultura popular negra? Ah, mira, Es fantástico, ¿sí? mira. Vamos a Entonces, incluirlo en la bibliografía de CIMA, que no está incluido. es excelente, es excelente. Nos sirve para pensar mil cosas. Y bueno, fue uno de las, digamos, se lo preguntaba a Stuart Hall en los años 90, ¿no? En la época que se estaba empezando a pensar esto del Atlántico Negro en Europa. Sí, ¿No? Stuart Hall es un jamaiquino emigrado a Inglaterra para estudiar, de familia negra acomodada. Bueno, se planteaba, claro. fue uno de los teóricos claves de la identidad en los estudios culturales. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, en la primera parte trabajé esto, ¿no? ¿Qué sería lo negro para la Argentina cuando estamos hablando de la música popular en la Argentina? ¿No? Y después, la última etapa, que fue la tesis de doctorado, que fue lo último, que la defendí el año pasado, ya la terminé hace 2 años o más, pero la defendí el año pasado, que era cómo se traduce todo esto o cómo funciona todo esto inscripto en el cuerpo, ¿no? Entonces, Ajá, saliendo de lo sonoro y yendo al plano de la performance, ¿sí? Al claro. plano de la performance y al plano de la sensibilidad. Porque mi pregunta era, si hay muchas cosas que están ocluidas y que no se dicen, ¿sí? Pero que de alguna manera en la música aparecen igual, ¿por dónde salen? Ahí había algo para indagar, ¿sí? Eran cosas que yo podía percibir en los movimientos corporales mientras se hacía la música, ¿sí? En lo que decían los músicos sobre sus sentimientos, sobre lo que sentían, lo que percibían. Entonces, este mundo de la performance y la sensibilidad me parecía que era la última parte para explorar en relación a la práctica del jazz en la Argentina. Y luego, que es lo que estoy trabajando ahora, a partir también de un gusto personal y de una eh, conexión de muchos años que una tiene, como la tenemos muchos de nosotros, con Salvador de Bahía, dije, bueno, acá me interesa estudiar esto mismo, ¿no? Que era la práctica del jazz en la Argentina, que se viene haciendo desde hacía 100 años, ¿sí? En una práctica más reciente, pero cuando empiezo a Claro. indagar me doy cuenta que no es tan reciente, ¿sí? Que las relaciones musicales entre Argentina y Brasil son frecuentes, periódicas, que también tienen más de 100 años, Mira, ¿sí? Y que como nosotras las tenemos tan pegadas, a veces claro. nos es difícil Sí, comprender esa relación, la, sí. la historicidad de esa relación. Sí, de nuevo la invisibilidad, ¿no? La falta por ahí de una Exacto. concientización de lo negro en Argentina que nos hace perder un poquito el rumbo en ese sentido. Y ahí es donde viene tu trabajo con la danza de orillas, por ejemplo. Claro, yo me estoy enfocando más en los aspectos musicales, Ajá, en la música, porque siempre mis trabajos han sido de estudios en música popular, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, no está en ese trabajo, pero sí está en otros que presenté y en cosas que estoy escribiendo ahora, ¿no? Eh, que bueno, me llama muchísimo la atención esta cosa de la relación entre Argentina y Brasil, ¿no? Desde lo musical, que no es que tiene 20 años ni 40, sino que tiene muchísimos más. Y desde inicios del siglo XX pasó algo parecido a lo que podía pasar, a lo que sucedía con el jazz, en el sentido de que en virtud de la construcción de la narrativa de la argentinidad en torno a esta blanquedad, ¿sí? ujú, Y que en tal caso los negros serían los negros, son los otros, ¿sí? claro, Entonces, siempre en estas relaciones musicales, los argentinos se construían a sí mismos como los blancos europeos,
¿sí? En una relación con un otro, norteamericano, brasileño. En tal caso, el norteamericano, era un negro moderno. ¿Sí? Claro, Esto yo lo he estado viendo a medida que iba consultando cosas, ¿no? Y la música brasileña, ambos exóticos, ¿no? Pero el claro. norteamericano un poquito más moderno, el brasileño un poquito más, eh, ¿cómo te puedo Hippie. decir? ¿Cómo? Un poquito más hippie. Algo así, ¿viste? Hay cosas hasta en las caras y caretas, ¿viste? Bueno, Sí, sí. entonces es muy interesante observar esto, y esta relación tiene mucho tiempo, ¿no? Porque después, por ejemplo, se tocó mucho la música brasileña en las orquestas de jazz. Entonces yo eso lo fui viendo mientras estudiaba el jazz. Claro. Cuando se empezó a crear las orquestas de música tropical, que primero lo hacían las orquestas de jazz. Entonces se tocaba música brasileña, música cubana, candombes uruguayos, ¿sí? En toda esta especie de magma, amalgama de invención de lo tropical que terminó luego en la cumbia, ¿no? Este, Claro, sí. Sí, sí, sí. y te estoy hablando de la década del 40, del 50, aunque los primeros antecedentes están en los años 30, ¿no? En fin, y siempre esta cosa de lo brasileño como lo negro, exótico, salvajizado, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es una relación histórica que tiene muchísimo tiempo. Y uno de los, me interesa lo de la práctica de las músicas del candomblé, bueno, particularmente ya hace casi 4 años que estoy tratando de trabajar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la practicante, Ajá. ¿no? Para Qué entender esto lindo eso. de los modos de hacer, Sí, ¿no? Y sí, sí. me trae muchos conflictos y tensiones, ¿viste? Porque además yo soy una persona grande, entonces hay mucho que deshacer para poder incorporar otros modos de hacer, ¿sí? Ajá. Entonces no me resulta sencillo, este, pero bueno, estoy tratando de utilizar esa perspectiva, ¿no? Como de la inmersión así participante. Eh, y a su vez, me llama muchísimo la atención dos cosas en relación a la práctica de las músicas afro-brasileñas en la actualidad. Primero, los diferentes tipos de relación que se hace con la práctica de la danza afro, ¿no? En algunos casos se utiliza música tradicional, en otros casos no. Me pregunto por qué en algunos casos sí, por qué en otros casos no. Después, ¿por qué se ha extendido tanto la práctica del samba reggae? Pero ha sido Tremendo, ¿viste? La tremendo, cantidad de comparsas y de cuerdas de tambor, de de batucadas que blocos, hay acá en exacto, muchísimas. exacto. Y progresivamente vemos cómo ha ido mutando el formato murga que se usaba, por ejemplo, en las manifestaciones y en las canchas de fútbol, Ujú. al formato batucada ¿Viste? bahiano, Tremendo. Un fenómeno ¿sí? social súper Es un interesante. fenómeno social Sí, 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 impresionante. sí. Nacho Saúlkin, que tiene la escuela 7/8 Percusión, al cual siempre recuerdo con cariño, es también otro colega, siempre hacemos intercambios. eh, Habla de música de tradición y música global. Entonces, este proceso en el cual vos tenés, por ejemplo, siguiendo lo que vos trabajás de la música brasilera, el bloco, por ejemplo, Lodum, que es como más global, ¿no? Una música quizás que se dan mayores permisos a la hora de hacer fusiones, y no tenés el Ileaie, que es como más tradicional. Quizá acá en Argentina también esté pasando eso, ¿no? Pasa mucho con el candombe. ¿Cómo lo ves vos eso acá en Argentina? Ese proceso, así, digo, de por un lado tener un sector que resiste o es como más ortodoxo con una tradición y un sector como más permeable que hace performances, ¿no? Las mixtura. Ujú. Mirá, lo que te puedo decir con eso es que no es algo muy diferente de lo que yo observé en el jazz. Claro,
claro, ¿sí? En la escena del jazz local, ¿sí? Podía encontrar grupos de músicos más tradicionalistas. De hecho, el libro mío, Jazz Argentino, habla de eso. Al final hago como una especie de mapa, ¿no? De identificaciones y trayectorias simbólicas, en donde agrupo de alguna manera, ¿no? Los que trabajan más sobre un eje de la tradición y de diferentes maneras, ¿no? Hay quienes están, bueno, yo hago la tradición y sigo la tradición, u otros. Yo hago la tradición, pero dialogo con la tradición. claro, Después hay sí, otros que dicen, yo me identifico como argentino, entonces trabajo la música argentina con la música negra. O otros. Estos son los que hacen la fusión. Yo me identifico como latinoamericano, latinoamericana, ¿sí? Que tiene esta presencia negra y dialogo con lo argentino europeo. ajá, ¿Sí? Y después hay otro bloque que son los que experimentan con la mayor libertad, pero que en algún punto, por lo menos en los músicos de jazz fue así, decían, yo experimento con la mayor libertad, pero si no soy consciente de la tradición, de alguna manera pierdo mi eje. hay como un respeto a Entonces, la tradición en todos esos sectores, ¿no? Hay como en una, todos, en todos hay un respeto, en todos. porque es de última Entonces, lo importante, ¿no? Que no se pierda de vista de dónde viene todo esto. Nosotros siempre estamos recordando que África llega a América atravesado por un genocidio que hasta hoy día eh, se sigue activo, digamos, en distintos aspectos. Entonces, por ahí eso vos también lo notás, ¿no? Un cierto respeto a la tradición y a lo que antes se llamaba las raíces. Ahí otro sí, término. yo te estoy hablando de lo que los músicos de jazz denominan tradición jazzística, Claro, ¿no? Que no siempre tiene esta comprensión de lo histórico, de lo político, de lo socioeconómico, ¿no? ajá, Digamos, estamos hablando de cánones musicales, ¿sí? claro, Pero a veces también se expresan como las raíces. En realidad, todas estas denominaciones que nosotros utilizamos son ideas, construcciones que nosotros creamos para hablar sobre la música, ujú, ¿no? Y las creamos también en función de nuestra posición, digamos, histórica, ¿no? Podría ser una opción, ¿no? acá hay algo, Este, sí, sí, decime. no, quería hacer el vínculo entre esto Sí, del jazz con lo que decís del samba reggae, ¿no? sí, O lo de la música popular en general. Lo que te quiero decir que me parece que esto no es exclusividad del jazz ni nada, pero sí me parece que puede ser algo de las músicas negras en general. Están como claro, los cultores del purismo, sí, ¿no? Que sí, sí, algunos lo sí, llaman purismo, otros tradición, otros la mezcla y otros que les gusta experimentar, claro, ¿no? claro, muy bien, Y esa es la diversidad. El asunto es, y está buenísimo que así sea, y vamos a encontrar muchísimas cosas de excelentísima calidad y súper bien hechas, digamos, en todos los órdenes, ¿no? Pero hay un punto, que es el que justamente vos estás señalando, que es que quizá por esta historia que nosotros tenemos de negación y de invisibilización, ¿sí? Muchas veces nos falta esa perspectiva histórica, claro, claro, ¿no? sí, sí, Y que si nosotros estamos practicando estas artes, estas músicas acá en la Argentina, en algún punto tenemos el deber y la responsabilidad de indagar sobre eso, indagar sobre esa historia, conocerla en la medida de nuestras posibilidades, respetarla, respetar a los representantes de las comunidades. claro. Eh, Sí, en este bueno, eso es punto, un problema que nosotros tenemos particularmente en la Argentina. sí, 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 sí. Sí, en este punto es muy interesante eh, algo que sucede, por ejemplo, con la música que vos citabas, la música del candomblé, que es una música que no tiene un criterio tan estético,
es decir, no se instala en América como un espectáculo, sino que tiene otro recorrido, ¿no? Ajá. Vos tenés esa visión, también has visto eso, pasa con el candombe desde lo político, es decir, las músicas que en realidad no son solo música, sino que tienen una funcionalidad distinta. En el caso del candomblé religiosa, pero que también tiene que ver con la historia misma de, bueno, en Bahía, viste lo que es el candomblé, está como Ujú. muy instalado al punto de que, por ejemplo, tenemos Guía Betania, ¿no? Es una persona que se hizo conocida acá en Argentina como cantante. Vos después, desde el trabajo de Betania, te empezás a dar cuenta que hay todo un universo de contenido espiritual y etnográfico detrás del trabajo de Betania. Entonces, nada, esto, resaltar esta cualidad que también tiene que ver con lo performático, ¿no? Que este es otro de los puntos que a mí me llamó mucho la atención y quería como volver a esto, Dale, dale, sí. ¿no? Por un lado, esto que vos mencionás de las músicas, por ejemplo, del candomblé, vos le estás dando como una mirada musical. ¿Y qué pasa con todo ese contexto, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te está pasando con todo ese contexto? A mí realmente me parece maravilloso todo eso que sucede acompañando a la música. Quizá una de las consecuencias de todo este proceso sociohistórico complejo que atraviesa la música con otros lenguajes expresivos y humanos, ¿no? Y de religión y de espiritualidad y de política, sea un poco lo que nos llevó a ver la música como performance. No sé si me explico Sí, a dónde voy. sí, 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 sí. ¿Qué, Sí. qué, qué te Hay parece? varias puntas por las que podemos abordar esto. Primero, te lo cito al maestro Frigerio, cuando él habla de la multidimensionalidad de las artes performáticas afroamericanas, ¿no? En el sentido de que se trata de una concepción eh, que no diferencia funciones, digamos, de manera tan taxativa como solemos hacerla, digamos, en el mundo llamado occidental, ¿no? De que esta es música para bailar, esta es música para escuchar, esto Totalmente. es música que se toca en la iglesia, y esto, ¿sí? Y esta es música para divertirse, ¿no? Acá puede estar todo esto funcionando todo junto Sí, la en una misma aparición de cosa, esta performance afroamericana un sí, poco está dialogando con esta tradición africana en donde la música es parte, es decir, las disciplinas no están encendidas en un exacto. ámbito de rito, que ni siquiera es rito, ¿no? Porque nosotros siempre charlamos acá en el seminario para explicar un poco esto, de que a la hora de preparar la comida, en un contexto de pueblo en la costa occidental del África subsahariana, vamos a preparar la comida porque tenemos hambre y lo hacemos con una danza y con un canto y con una indumentaria y con toda esta multidimensionalidad. Entonces, esta multidimensionalidad de la que habla Frigerio para la performance, para entender la Claro. performance artística afroamericana, quizás sea espejo de esa tradición, ¿no es cierto? Es que yo estoy convencida de eso, Claro, ¿no? claro. Entonces, en un punto, ¿no? Vos fijate que, o por lo menos, y además en esto tiene que ver, y lo voy a mencionar también, que bueno, yo estudio hace varios años con Mauro Mazzarella, Sí, el y que él maestro tiene Mauro. esta mirada, ¿no? De la integración de la música y la danza, que es súper particular y muy profunda y muy comprometida. Entonces, en un punto también a mí, digamos, desde el punto de vista conceptual o teórico,
también me hace pensar eso, a partir también de pasarlo por el propio cuerpo, ¿no? Que no hay manera de pensar, por ejemplo, las músicas de Bahía, que es puntualmente el objeto en el que estoy trabajando, aunque te cuento que estoy trabajando con un equipo de investigación que también estamos viendo, ¿viste? La música de samba practicada en Buenos Aires, o sea, pero mi foco es la música de Bahía, Sí, que no hay manera de pensar la música si no es en relación con la danza, y no hay manera de pensar la danza si no es en relación con la música. sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, por ejemplo, y también como para volver a lo que estábamos diciendo, tomemos un ejemplo sobre el cual hay un trabajito que presenté el año pasado en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el ejemplo de la performance del 24 de marzo, Ajá, de danza afro en el 24 de marzo. sí, ¿No? Entonces, ahí había muchísimas cosas para preguntarse. Primero, ¿qué se está performando ahí? Porque hay que preguntarse, ¿eso es representación? ¿Eso es impostura? ¿Eso es creación estética? ¿Qué es eso que está sucediendo ahí? ¿No? Bueno, hay muchas preguntas para hacerse. ¿Cuál es la relación con la música? Porque siempre hay una relación con la música. sí, sí, sí. Buena, mala, más cercana, más alejada, ¿sí? En las últimas ediciones se toca con bloques de samba reggae, ¿sí? Que progresivamente con el tiempo fueron incorporando cada vez más traducciones de ritmos de orillas al formato samba reggae para que pudiera existir una mayor confluencia con la danza. ¿Sí? Hay cuerdas de candombe también que tocan los tambores candombe y las chicas Sí, bailan orillá. también, también. Entonces, pasan todos estos fenómenos. ¿Sí? Entonces, a la vez que uno puede observar estos fenómenos, caracterizarlos, describirlos, tratar de comprender qué es lo que está pasando ahí, hay otra pregunta que es, ¿por qué en Argentina está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo en la marcha del Día de la Memoria? Claro, ¿Cuántas capas de claro. memoria se están superponiendo en esas performances? Sí, claro, claro. Ahí está la pregunta. Perfecto. Así, la cabeza que Es hace así, buenísimo. Es buenísimo. ¿viste? El Claro. año pasado lo llevé esto a un congreso en Cachoeira, ¿sí? En Bahía. Y me pasaron dos cosas. Hubo chicas jóvenes que dijeron, pero ahí yo veo solo mujeres blancas haciendo cultura negra. Ahí hay apropiación cultural. Y después, colegas que yo conocía, ¿no? Que no podían creer lo que estaban viendo. ¿Entendés? En el sentido, porque viste, el año pasado se bailó OVA, ¿no? Sí, Que tampoco es un orilla tan popular o tan estereotipado ni tan simplificado, es un orilla complejo como todos los orillas, pero digamos, no es el orilla que suele utilizarse en las sí, sí, no comunicaciones es. del turismo, ¿viste? Esas Sí, cosas. sí, sí, no es una Entonces uno orilla tan tan popular conocida, tan como popular Iemanjá, por como ejemplo. No es Iemanjá, la Virgen ¿viste? Cool, como dijera Frigerio. Exacto, exacto. Entonces, ya te digo, los colegas vieron eso, esa desfile de mujeres bailando o va, ¿no? Y entonces yo contaba a partir de lo que había hablado con las participantes, que tenía que ver con una historia que estaban contando, ¿no? Una historia de lucha representada en la danza por Ogún, luego apareció Va, luego, digamos, todo esto con los gestos, ¿no? Con toda la Sí, simbología, sí, sí. luego una transformación a través de Omolú y después una vuelta, digamos, al cuidado, un recogimiento por medio de Yemanyá. Entonces, esta historia está siendo contada en los cuerpos. Claro, La conozcan las personas que la bailaban o no. es Y no, buenísimo. Claro. y no Hay una importa porque está antropología del sucediendo cuerpo, igual. ¿no? Ahí tenemos una Pero está antropología del cuerpo. sucediendo igual. Y en Brasil la gente veía eso y no lo podía creer. Y me decía, ¿y esto en el Día de la Memoria
en el día que se está hablando de las desapariciones forzadas, es una locura. Bueno, en eso estoy Pero lo enfrascada. decían desde qué lugar, o sea, ¿los sorprendía para bien o para Para mal? bien, Para para bien, bien, claro, para bien. claro. En el Porque sentido, aparte que, bueno, claro, vos estás citando, para ponerlos en contexto a la gente que nos va a estar escuchando, eh, estás hablando de una movida que tiene que ver con, bueno, con las pioneras acá de la danza afro en Buenos Aires, con Cecilia ujú, Benavides y, bueno, Wanda, bueno, todo el grupo de amigas, creo que está Marcela también, claro. ¿no? Está Marcela ahí, Marcela Galloso, sí, sí, Galloso. sí, sí, Pero sí. bueno, eso que empezó con ese colectivo se multiplicó. Y hoy por hoy, por ejemplo, si vos echás un vistazo a a la Marcha Verde, por ejemplo, y también encontrás colectivos de chicas que bailan y danzán, mientras hacen su reclamo por ejemplo, el aborto, ¿no? Y también están los otros colectivos también en el Día de la Memoria, que también bailan orillas, o sea que eso es algo que tampoco es que es un hecho aislado, No, digamos, de un grupo, de un colectivo, sino que se multiplicó, como pasó con la danza afro en Buenos Aires. Entonces me parece maravillosa esta tu pregunta de por qué sucede eso, por qué esa semilla se multiplica así en Buenos Aires, sitio en donde durante tanto tiempo estuvimos negando nuestra negritud. exacto, exacto. Con todos los problemas que eso trae, porque esto no significa que, bueno, se traslada acá y entonces, ay, qué felicidad, ahora, no sé, no quiero usar términos muy burdos, ¿no? Pero, este, por decirlo de alguna manera, esta cosa medio cool, ¿no? Como decías vos recién hace un rato, ¿no? De que, bueno, sí, qué lindo, y es una práctica y nos hace felices, o, digamos, Bueno, pero pensarlo como una vos cosa New Age. fijate, Todo sí, esto trae problemas y nos plantea sí, tensiones sí, es que hay verdad, que pero vos analizar. fijate que pasa también, vos citaste este ámbito de la marcha del 24, que también es un ámbito sensible. Yo recuerdo años atrás, nosotros somos más o menos de la misma generación, Sí, señor. eh, que también sucedía eso cuando empezaron a haber espectáculos, bailes, performances diversas en estos ámbitos, y había gente que decía, no, bueno, pero esto es sagrado, ¿no? Porque acá hay que estar eh, con otra actitud. Yo recuerdo a las viejas, creo que había sido Eve, que empezó a reivindicar esto de la alegría de los chicos, de por qué no, por qué parar esto. Ujú. Entonces, Sí, bueno, creo que sí, claro, que con fue esto de sí, sí. de la cultura de Orillá también sucede eso, ¿no? Que hay también una discusión. En la última clase de danza que compartimos pasó, viste, esto Sí, que porque vamos a decirlo, estoy tomando clase de danza con Fabio, así que. yo he tomado también clases con Mauro y en cualquier momento tomo clases con Berenice. Ya me vas a No, para tener eso ahí. falta. Hay que ver. En cualquier momento me tenés ahí de alumno en el conservatorio o en el instituto. Ah, Andás a ver. sería Eh, genial. Sería genial, sí. Pero bueno, este punto de conflicto, ¿en qué medida tendrá que ver con el genocidio, ¿no? Que estuvimos atravesando? Ujú. Porque en lo religioso también está eso, ¿viste? Porque, a ver, así como los brasileros decían, wow, mira, esto acá, en este ámbito, qué fuerte. También están los religiosos que salen a bailar, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado estuve dando clases de danza afro en un templo, ¿no? Y esos religiosos Ajá. querían salir, ya de hecho lo hacen hace tiempo, con esta tradición de la follé, ¿viste? De salir de los templos a la calle, como pasaba en Brasil, otro espejo más con Bahía,
¿no? Esto de los religiosos saliendo en el carnaval o en alguna fecha y haciendo una performance no religiosa de algo que tiene como un marco religioso. Pero hay otro, como el otro lado de la grieta, ¿no es cierto?, de los religiosos que dicen, no, bueno, esto es una danza sagrada, no se puede bailar. Digo, una vez más, la discusión política en este marco de la performance artística. Mira, yo lo que te digo, te puedo decir lo siguiente, yo no soy antropóloga, no he profundizado demasiado los estudios al respecto, pero una de las claves de una práctica ritual, ¿no? Es que justamente lo que hace a la ritualidad, el sentido, ¿sí?, sagrado, por ejemplo, de esa práctica, es la existencia de determinados pasos, de determinados acuerdos, primero se hace esto, después se hace lo otro, el contexto, ¿no? La intención de los participantes, estamos aquí reunidos para tal cuestión, ¿sí? Entonces, digamos, lo que nosotros tenemos claro es que lo que estamos haciendo desde el punto de vista artístico, ya sea en Brasil o sea en Argentina, no es práctica religiosa, ¿sí? Porque no estamos haciendo práctica ritual en otro tipo de contextos, ¿no? Claro. Ahora, sobre el pasaje de determinadas prácticas, como puede ser la danza, o determinados usos performáticos, como puede ser la danza, la música, a otros contextos que no sea el religioso, esas son discusiones que tampoco están saldadas en Salvador, me parece. Es verdad, ¿no? lo que pasa es que viste que no terminan de suceder. Claro, y como que están sucede hace todo el mucho. tiempo, claro. Pero las cosas pasan igual. Claro. ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un... y a Betania saliendo con el padé, ¿no? O antes que eso, País de Santo, Jousinho Tagomeia. ¿no? Ahí va. Sí. Que actuaba, no quiero decir una barbaridad, pero no sé, en los 50, en los años 60. Sí, más o menos. Como un espectáculo de revista y llevaba danza de orillas. Sí. Entonces, obviamente, en esa época él iba a estar muy cuestionado, y por el otro lado no, porque había gente que podía pensar que una manera de reivindicar y de poner en la esfera pública prácticas que eran estigmatizadas, y que eso contribuyó también a un, digamos, a una... contribuyó en la lucha contra esa estigmatización, ¿no? Claro. O, por ejemplo, pensamos en casos de esto que vos decís de María Betania, ¿no? Mai Mini Niña de Cantuá. Oh, ¿sí? mi niña. Ella invitaba a los músicos populares, ¿sí? Para que los músicos populares llevaran la música del candomblé a sus repertorios y los hicieran populares. Y antes que ella, Mai Señora, May Señora, ¿no? claro. Que tiene esas fotografías con Sartre y Simón de Beauvoir, Sí. ¿no? Ojo, que ellas sabían muy bien con quién estaban, ¿sí? Entonces, digamos, esa es una discusión, digamos, yo no me atrevería a decir, digamos, son cosas que también surgieron desde la misma entraña de la religión, del candomblé. Claro, sí. Sí, por ahí no está la del todo entraña de los saldada pueblos, ya. ¿no? Claro, pero pongamos este caso Jousinho Tagomeia, Mai Señora, Mai Mini Niña, hoy en día, por ejemplo, bueno, lo que fue Mai Stella en su relación también con con artistas, bueno, ella fue ocupó un lugar en la Academia de Letras, creo que era, sin mal, no me acuerdo, si no recuerdo mal, en Bahía, ¿no? O Mai Carmen, ahora también de Gantuá, que saca este disco producido por Gilberto Gil, que se llama Batalá, y que lo dirige el Alacbé de Gantuá, que es Ibri Pasos, y sacan un disco que es industrial, que es lanzado en las plataformas digitales. O sea, digamos, esta discusión puede existir en Salvador, allá está mutando, obviamente es diferente lo que fue hace 50 años atrás. Sí, claro. Pero bueno, son las tensiones que se dan
con prácticas de este tipo, ¿no? Pero con cualquier tipo de prácticas, me parece, ¿no? Sí, Y me parece lo que sí nos toca a nosotros es tratar de estudiar, es tratar de estudiar lo más que podamos, es ser totalmente respetuoso con lo que, con prácticas que nosotros no conocemos de cuna, ¿no? El otro día también lo hablaba con Lele García sí, sí, otra en un amiga. libro, y que es esta cosa de tener bien claro que nosotros acá la estamos jugando de aprendices, Claro, ¿sí? sí. Estamos La ahí, belleza de ser un eterno aprendiz, dijera, para citarla una vez claro, más a Betania. Sí, exactamente, sí. estamos ahí, O bueno, pero esto de la que también, pensándolos desde el un contexto educativo, porque bueno, de alguna manera esto va a ser parte también de un curso, es parte de un curso. Estamos, digamos, nuestro hábitat siempre fue la educación. Hablo de las personas. Yo hablo siempre en plural porque nunca soy yo solo, siempre son ujú, muchos, ¿no? Muchos. Eh, pero bueno, esto de que estamos construyendo conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento exactamente, no, al igual que la verdad, no hay alguien que la posea. Eh, Como pasa en la academia con la verdad, pasa un poco en la educación con el conocimiento. O sea, nadie tiene conocimiento, sino que esto de construir conocimiento es algo que se da un poco en comunidad y un exacto. poco la discusión en la academia en ese sentido. De modo que podríamos pensar que todas estas discusiones son maravillosas. En un punto sí, a veces son incómodas, A veces son ¿sí? incómodas, A ¿no? veces Claro. son incómodas, a veces traen muchas rispideces, traen recelos, ¿no? También entre colegas, pero en alguna manera somos parte de un colectivo, de una comunidad, y yo celebro tanto que se den encuentros como este, porque así es como estamos construyendo comunidad también, ¿no? Me quedo con eso, me quedo con eso, que aparte que es otro concepto que nosotros en el curso estudiamos, esto de lo comunitario y lo que representa lo comunitario, y cómo hasta cierto punto el tambor y lo musical termina siendo una manifestación de esa identidad comunitaria. Ujú, ujú. Y que, eh, no sé, y que todavía tenemos bastante para transitar. Bueno, hay cosas que están cambiando mucho, ¿no? Obviamente en la Argentina ahora hay un activismo, como también hay un arte afro mucho más robusto y más desarrollado que hace 20 años, Claro, ¿no? También hay un activismo más desarrollado que hace 20 años. totalmente. Entonces, bueno, en algún momento nos iremos encontrando, iremos conversando, en algunas cosas coincidiremos, en otras no, en algunas cosas llegaremos a acuerdos, ¿sí? También nos plantea muchos desafíos toda esta situación actual de la pandemia, del aislamiento. Vamos a Sí, ver cómo salimos de esto también, sí, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando son cosas que se hacen con el cuerpo y estando presentes. es cierto. Es muy complejo, Es cierto, es es muy complejo. complejo. Sí, sí, sí. Sí, eso no lo había pensado, pero es cierto, nosotros estamos, bueno, yo en lo personal, andás a ver por qué cuestiones del destino, hace poco más de un año estoy funcionando online, un poco porque, bueno, esto de que acá en Argentina está todo focalizado en Buenos Aires, ¿viste? Me llegaban, recuerdo que me llegó un mensaje de una chica, eh, no recuerdo ahora el nombre, de Ushuaia, eh, no dan cursos online, no hay Claro, forma de acceder a esto en modo online. Entonces, yo ahí le contesté que sí, y bueno, apareció esto de CIMA Online, que era el proyecto vivencial, ¿no? Que estaba funcionando ya hace tanto en la Universidad Nacional de las Artes y de vez en cuando en PUAN, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entonces, en ese sentido, tenemos como una herramienta quizás para llegar a lugares
en donde no llegamos, ¿no? Ahora con Nacho, por ejemplo, tenemos una videollamada así, pero para España, ¿no? Entonces, esto que es una herramienta, digamos, sería como el lado positivo, ¿no? De todo este momento que estamos atravesando. Pero claro, tenemos toda la instancia comunitaria, esto del contacto con el otro, esto de la corporalidad, es decir, cuando vos estás bailando, volviendo a la temática, ¿no? O cuando estás tocando el tambor, no es lo mismo que escuches el tambor en un audio o que escuches al tamborero ahí batiendo los parches en vivo. Eh, Recordé un poco, y con esto ya estaríamos por el momento suspendiendo el diálogo como para no detenerlo y que continúe, ¿no? Me parece bárbaro. Porque viste que esto yo siempre le digo punta de iceberg, te pones a hablar Sí, de sí. algo que tenga que Sí, ver con tenés la para tirar mil musicalidad, cosas. y bueno, hay un universo de cosas para hablar. Sí. Pero bueno, un poco esto yo creo que Mauro también lo menciona mucho, esto del estado de sujeto del tambor, ¿no? Viste que rum, rumpi, le y ga, que son los tambores de rituales del candomblé, tienen nombres y tienen funciones en los rituales, hacen cosas. ¿Qué puedes decirme? Esto de que el tambor rum, por ejemplo, sea el encargado de la vibración del orillá de la yaguó. Mirá el Mira, tema que te tiré. sí, así. Mira, yo específicamente Para la próxima de- tesis, Berenice. no, ahora te voy a decir por dónde le entro yo a estos temas. Desde el punto de vista religioso, yo estoy estudiando, ¿sí? Yo no te puedo, digamos, no, por el momento, este, no es algo en lo que podría decir cosas al respecto, porque este, sobre la música como función ritual, en su función ritual, es algo que yo estoy estudiando y probablemente no lo termine de comprender nunca, en una de esas, ¿no? Claro. Lo que sí te puedo decir, me parece, es que lo que sí por ahí puedo captar son algunas de las implicancias de esta función ritual, que yo por ahí no la termino todavía de comprender en su total complejidad, en la práctica artística, ¿sí? Tal como nosotros la conocemos, ¿sí? En el sentido de que no es solo música lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, eh, y esto también, bueno, es un trabajo que presenté el año pasado en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta práctica, ¿no? Justamente por esta multidimensionalidad que nosotros decíamos, ¿sí? Eh, Me traía digamos, como unos desafíos analíticos para poder comprenderlas, ¿sí? Porque una de las primeras cosas que se observan es la cantidad de significaciones que transcurren a la vez. Claro. Yo trabajé siempre desde la semiótica, ¿no? De la semiótica de la música. Entonces nosotros vemos muchos niveles de significación que transcurren a la vez. No sé si pasa en muchas músicas. Es verdad, es Quizá en la cierto. ópera, quizá en la ópera Quizá en la ópera, tenemos, claro, pero no tiene sí, pero toda esta significación espiritual. O sea, tenés danza, tenés música, tenés teatro, tenés indumentaria, pero no tenés tenés un guión, espiritualidad, claro, pero hay una no ideología, tenés hay una idea ancestros, también. no tenés comunidad. Claro, bueno, por eso yo no estoy diciendo, pero vos fíjate, se suele decir que la ópera es la expresión artística más completa, compleja, Es ¿sí? verdad. Y nosotros estamos trabajando con este complejo, que esto lo saqué de un musicólogo mexicano que se llama Alejandro Madrid, que él lo llama Ajá, sí, complejo claro. sonoro performático, Sí, ¿sí? claro. Entonces nosotros tenemos un nivel narrativo, ¿sí? Que es como el guión de la cosa. Pero ese nivel narrativo, a su vez, es mítico, no es solo una historia. Y el mito tiene dos niveles, ¿sí?
un nivel de profundidad y un nivel de superficie, Claro. ¿sí? En cuanto a lo que se está contando, ¿sí? Entonces tenemos este nivel narrativo que es mítico, con lo cual es doble, ¿sí? Tenemos un nivel sonoro, ¿sí? Tenemos un nivel de la performance, ¿sí? En el sentido del gesto, Sí, ¿sí? a Y una de, serie de significaciones, ¿no? son Como de capas, capas de significaciones, exacto. totalmente. Así En la igual lo puse, indumentaria, ¿no? y hay otro que es el visual, El visual, ¿sí? por Claro, supuesto, que es la claro. indumentaria, que son estos gestos que sugieren cosas, pero que en realidad Sí, es sí, como sí. si uno estuviera viendo las cosas, Sí, 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 sí. Sí, ¿sí? en un Porque, afiche en donde vos, por ejemplo, encontrás un OFE, ¿no? O, sí, o bueno, alguna mismo, o ferramenta. hacemos, claro, al hacerla pareciera ser como si la estuviéramos viendo, ¿sí? Sí, No es solo el gesto, ¿sí? Bueno, según el caso, algunos que lo hacen así, otros que lo hacen así, ok, pero sí, igual es sí, sí, como si claro. lo estuviéramos viendo, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces son muchos niveles de significación. Maravilloso. Eso tiene un nivel de complejidad, porque además no es que transcurre solamente uno arriba del otro, sino que hacen esto, van, vienen, Claro. tienen poros, Sí, ¿sí? Lo claro. sonoro influye en lo corporal influye en lo sonoro, lo visual en lo otro, o sea, a mí me parece, y que esto es algo en lo que estoy tratando de acercarme, porque me parece que tiene una profundidad de conocimiento, ¿no? Que por ahí no tenemos 3 vidas que nos alcance para Sí, estudiarlo en todos sus sí. aspectos, pero Siempre lo podemos este, también vivenciar. lo podemos vivenciar, nos podemos acercar, cada uno desde el lugar que le ha tocado, qué sé yo, a mí me ha tocado por ahí hablar de esto o escribirlo. Hay otros que lo pueden enseñar, que lo pueden hacer con maestría, ¿sí? Cada uno desde el lugar Claro, claro, claro. con sus propias capacidades, pero tiene una belleza, una complejidad que cuando, no sé, a mí que me deja pasmada, ¿me entendés? Me pone en situación de decir, no sé, todo lo que nosotros pensábamos sobre cómo funcionaba el mundo, el universo, Claro. la Te, naturaleza, te todo, interpela. todo. Sí, hay algo muy maravilloso esto de que en los pueblos de tradición del África subsahariana, las disciplinas no están escindidas, es decir, Claro. en la misma acción cotidiana vos encontrás todos los lenguajes expresivos de los que estuvimos hablando, encontrás historiología, ¿no? En el canto de los griots, encontrás, digamos, todas las disciplinas de modo no escindido. Y nosotros Claro, es un acá, modo de conocimiento increíble al que sí, nosotros no estamos y acostumbrados. nosotros acá en Argentina, Berenice, Alejandro, Pablo Sirio, todos nosotros estamos trabajando, cada uno desde su disciplina, entonces por eso quizá sea tan necesario el diálogo, ¿no? Hay algo que está pasando que yo en lo personal lo aprendí de las chicas. Yo creo que, bueno, las mujeres en toda esta historia realmente tienen un lugar preponderante, ¿viste? Realmente lo creo, ya sea en lo dancístico, en lo espiritual, porque, bueno, tienen una cualidad que por ahí nosotros, los hombres, no lo tenemos. Pero bueno, esto de poder volvernos a encontrar, ¿no? Y trabajar en comunidad, ¿no? Trabajar en comunidad. Esto de trabajar en redes. Poco esto Ujú. es algo que lo trajo, o al menos por ahí es una, no sé si será así, pero digamos, una apreciación que yo vengo haciendo, esto de que las chicas, viste, con el feminismo, con la ola feminista, empezó a suceder esto de colaborar, ¿no? Esto colaborativo. Sí, Quizás está bien interesante lo que decís. Claro, sí, Claro, quizás seguramente. Es un desde la cambio de época. academia
también Sí, sí. deberíamos como replantearnos esto escindido, ¿no? De nuestras especialidades y dialogar. Berenice, yo estoy maravillado, muy agradecido. Me No, dan por ganas de favor, seguir Fabi. hablando contigo toda la tarde. Bueno, Sé, ya otro día lo hacemos. sé que tenés compromisos, pero bueno, queda la puerta abierta. Sí. En esto de trabajar en red, yo siempre fui a todos los lugares donde me han invitado y siempre invité a mi espacio a todas las personas que conozco. Esto es importante porque de decir que están las puertas abiertas. En el GIALA me recuerdo que bueno, me encontré con algunos militantes afrodescendientes que me decían, bueno, ¿por qué no me invitaron? No te invité porque no te conocía todavía, pero bueno, está la puerta abierta, el proyecto es un proyecto abierto. Eh, y bueno, entonces estamos en esto, ¿no? En esto de tratar Exacto. de construir diálogo entre nosotros, a De ver. construir comunidad, como si fuera una familia. En la familia siempre vas a tener el tío antipático, vas a tener uno que hace quilombo y con el que Qué este, lindo, qué y bueno, lindo. pero es Me quedo así. con esto. Somos Pero, familia, somos pero, familia, pero hay que construirla, hay que somos familia. construirla. Sí, sí, De sí. hecho, yo creo que ya está, por ahí hay que La- tender las redes, sí, los sí, sí. puentes. Sí, sí, los puentes, estos de Ujú. invitarnos Claro, a esto de las colaboraciones, son maravillosas. A en mí me eso los pasó. brasileños la tienen tan clara, ¿viste? Sí, 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 Es es una cosa increíble, maravilloso eso. sí. Y de alguien porque digo, a mí desde mi lugar de docente, que alguien que escuche esto, que después lo replique, me parece maravilloso, ¿no? Por Ujú. ahí desde lo artístico te dicen, ay, me está copiando la coreografía o me está copiando, pero bueno, desde una misión docente, que es lo que me identifica a mí, esto de que se reproduzcan los discursos y que haya gente que te escuche y que diga, claro, a ver, ¿qué es esto? Yo nunca lo vi. Y escuche una performance de Orillá y le cambie la vida. Esto es Exacto, como realmente nos la cambió a nosotros. como nos la cambió a nosotros. Esto realmente es algo que bueno, es realmente muy poderoso. Yo recuerdo, bueno, mi estadía en el Centro Cultural Rojas, que iba, andás a ver por qué, a tomar whisky en esa época, tenía Claro, 19 años, justo en el momento en donde estaba Isa me ahí, y encanta, estaba claro, sí, Forza, y estaba Telma Meireles con su grupo, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, esto tan poderoso que quizá haya aprendido tanto en nuestro país porque tenemos sin duda una asignatura pendiente como para hacernos de una vez por todas cargo de nuestra negritud. Ujú. Bueno, Beren, Este, sí, muy, hay muchas cosas que podríamos decir, pero vamos a cortarla acá, porque si no vamos a, seguimos 2 horas si más. querés Otro podemos día hacer, seguimos. seguimos con esto de lo racial, de las imágenes racializadas, Eso nos estaría ponemos a bueno, la hablar de apropiación Andrews, cultural. apropiación cultural, claro, yo no me considero, yo si hablo de apropiación cultural, siento como si me pusiera a hablar de feminismo, ¿viste? Admiro el feminismo, pero soy hombre, entonces Ok. eh, ahí hay Bueno, pero toda. otro día seguimos con esto. Entonces, bueno, esto continúa. Muy agradecido, Exacto. Berenice. No, a vos, Fabi. En Feliz. breve, seguimos compartiendo. Bueno, Genial. esto va a llegar a Cuba, a España, a Chile, a Uruguay. Aprovechamos a saludar a nuestras alumnas en Córdoba, en Neuquén, en Mendoza. Le ponemos nombres a María de Uruguay, a Rocío Pinto de Chile, a Paula González de Córdoba, a Sonia de Valladolid. Bueno, esto que siga circulando.
con agradecimiento y amor. Muchas gracias, Berenice Corti. Gracias a vos, Fabián. Chiques, busquen a Berenice, lean a Berenice, que es una de las mujeres que más ha trabajado en los estudios afroamericanos en Buenos Aires. No son tantas las bibliografías a las que se pueda acceder, así que una persona como Berenice es doblemente valiosa, no solo por la calidad de su trabajo, sino por la escasez, ¿no?, que hay de académicos que escriban respecto de esto. Así que doblemente agradecido, Berenice. Bueno, gracias a vos, Fabio. La pasé genial, salió genial, me parece. Salió lo que somos, digamos. Pero acá no podemos mentir. Por supuesto. Entonces vamos a decir que salió genial. Y estoy muy agradecida y muy contenta de haber participado, la verdad. Bueno, muchas Así gracias. que Seguimos en contacto. Sí. Gracias. Y mañana... Esto fue Sonidos y Movimientos Afro Online con Berenice Corti. Gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos bailando.